Hola amigos, buenos días. Esta semana parece apretada para Pedro Sánchez, porque ya este fin de semana va a haber el Congreso del Partido Socialista Obrero Español. Ya han habido pues varias voces disidentes y además le están tocando los talones a Pedro Sánchez la diversidad de casos de corrupción. Pero bueno, él es un hombre que parece que le entretiene este tipo de acción. Lo suyo es el juego del poder, seguir con el poder. Y se ve que es un sobreviviente que todo lo que le está ocurriendo, pues no le pone nervioso en absoluto. Parece que se desempeña bastante bien en un momento, en un lugar así que causa mucho estrés, que causaría mucho desgaste en cualquier persona. Bueno, Pedro Sánchez lo que está buscando es una dictadura para España. A Pedro Sánchez lo que le gusta es el poder. Y para retener el poder lo que hace es, pues, a todos los que tiene a su alrededor, tratar de tenerlos completamente comprados, con muy buenos sueldos, con muy buenos cargos, premiándoles con, bueno, cargos políticos de embajadas, de ministerios, de delegaciones de gobierno, de cargos en empresas públicas, etcétera, etcétera. Es una manera de tenerlos sumisos, es una manera de que lo tengan como el líder indiscutible, incluso comprando a los que son enemigos de España, a los separatistas que a cambio de su apoyo parlamentario o a cambio de su apoyo para las leyes que quiere sacar adelante, pues les da todo tipo de concesiones, les concede todo lo que quiere. Fijaos una cosa, que últimamente en medio de todos estos escándalos aparece en la solapa como el PIN de la Agenda 2030. Lo hemos visto, por ejemplo, hace un par de días en el Congreso de la UGT, el sindicato que ha reelegido a Pepe Álvarez por 4 años más, con el PIN de la Agenda 2030. Y ayer también en el Congreso de los Diputados, pues también apareció como el PIN de la Agenda 2030. Y no es aún exclusivo del presidente del gobierno. Hay varios políticos que también se han lucido con el PIN de la Agenda 2030. Es este PIN de colores, de distintos colores. Exactamente son 17 colores distintos que representan los 17 objetivos, lo que llaman objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. ¿Y qué busca esto en realidad? Aunque lo presentan como, pues, que mira por la salud, que mira por el medio ambiente, que mira por combatir el hambre, que mira, pues, por la educación, que mira por tener agua más limpia y que mira, en fin, en definitiva, que el mundo esté mucho mejor. En realidad, estos no son los objetivos, aunque puedan sonar muy bien. En realidad, los objetivos de la Agenda 2030 es un control de la sociedad. Dicho en otras palabras, una dictadura. Y bueno, todos los que veáis con el PIN de la Agenda 2030, pues representan que defienden pues este control de la sociedad y que nos lleva a una dictadura. Ya podemos decir que es la nueva dictadura neocomunista global que busca restringir muchas libertades y tener controlados a todos los ciudadanos. Os voy a mostrar ahora aquí lo que es el PIN de la Agenda 2030 y os recuerdo que en el siglo pasado también el control de la sociedad también se identificaba como otros símbolos. Por ejemplo, había el nazismo, que representaba a Adolf Hitler, y había el comunismo, representado por Lenin, Stalin, Khrushchev, en fin, diversidad de líderes comunistas. El símbolo del nazismo era la cruz gamada y la esvástica, que lo llevaba, por ejemplo, el líder alemán, Adolf Hitler, y también pues todos los que se identificaban con el nazismo llevaban estos símbolos de la cruz gamada
o la esvástica. Y cuando los comunistas llevaban la estrella de 5 puntas o la hoz y el martillo, que también simbolizan el comunismo. Y tanto nazismo como comunismo son dictaduras que buscan controlar la sociedad. El nazismo respetaba la propiedad privada, era una dictadura, pero racista. Consideraba unas razas eran superiores a las demás. El comunismo no respetaba la propiedad privada con la excusa de que todo el mundo tiene que ser igual. Y en fin, ahora os lo voy a mostrar que los líderes llevaban sus símbolos. Por ejemplo, para controlar a la sociedad, para llevar una dictadura, digamos una dictadura encubierta. La de la Agenda 2030 es el círculo este de los 17 colores. La del nazismo es la esvástica o la cruz gamada. La del comunismo es la estrella de 5 puntas o la hoz y el martillo. La hoz y el martillo. Y os mostraré también otro pin que es mejor que todo esto, de estos que buscan un control de la sociedad, que buscan una dictadura. Por ejemplo, el pin de la bandera del país, el pin del patriotismo. Y por ejemplo, es la que está llevando Donald Trump. Aquí en España, por ejemplo, es muy raro que veáis a un político que lleve el pin de la bandera de España. Bueno, los políticos de Vox suelen llevar pin de la bandera de España, pues el brazalete también de la bandera de España, y llevan pues signos identificativos con la bandera de España en la que pues pretenden transmitir el mensaje de que son patriotas, personas que aman a su país, personas que reconocen su país como la herencia de sus antepasados, de sus padres, porque de patriotismo viene de tierra de los padres. Y ahora pues os dejaré aquí unas muestras de cada uno de estos individuos llevando sus pues símbolos representativos, como por ejemplo el caso reciente de Pedro Sánchez en el Congreso de la UGT y en el Parlamento Español de ayer, que lucía el pin de la Agenda 2030, que con este símbolo decía todo lo que él era y cuáles son sus propósitos, que es llevar a España a una dictadura. Os mostraré también el del Führer Adolfo Hitler, que fue el canciller de Alemania, en la que la podemos ver con la esvástica y con la cruz gamada. También os dejo un retrato de José Stalin, que era el dictador de la Rusia soviética comunista. Y finalmente os dejo otra fotografía de Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, con el pin de la bandera de su país, con todo lo que representa. Y luego hablaremos un poco sobre esto. Bueno, pues ya habéis visto, estos pins, estos símbolos tienen un significado, transmiten un mensaje. Y los que son del nazismo, el comunismo y la Agenda 2030, lo que persiguen es un control total de la sociedad y del mundo global. Por ejemplo, pues sabemos que el nazismo se quería apoderar del mundo. El comunismo también se quería apoderar del mundo. La Agenda 2030 busca apoderarse del mundo creando un gobierno global, un gobierno mundial en la sombra, una dictadura, un control total de la sociedad.
Y en cuanto a opinión de Donald Trump, solo representa el patriotismo. La idea de mirar por su propio país ante todo. Y también viene aparejado con libertades y con toda una serie de cosas que son muy contrarias a lo que busca la Agenda 2030, que es un control total, y ahora os pondré un poco cada cosa. Primero aclararos, el nazismo es una dictadura que buscaba controlar la sociedad, respetaba la propiedad privada, que esto es muy importante para las libertades, pero que era una ideología racista, de raza superior. El comunismo no respetaba la propiedad privada. Si no hay propiedad privada, no hay libertad, no hay prosperidad. Y buscaba la igualdad para todo el mundo. Y cuando obligan a todo el mundo a ser igual, pues las personas que tienen capacidades y talentos no están motivadas. Y se tienen que poner al nivel de todos los demás, que al final todos acaban por no hacer nada. A no ser que sean obligados. Por ejemplo, en la Rusia comunista, era bajo la bota militar, porque si no hacías lo que te mandaban los comisarios políticos, pues te mandaban a un gulag o a un campo de concentración. Bueno, explicaros un poco, la Agenda 2030 es una dictadura. Y los que veáis como el pin de la Agenda 2030, tened en cuenta que son vuestros enemigos, que son los enemigos de las libertades, que buscan atropellar vuestros derechos, porque esto no solo lo veréis en Pedro Sánchez, que él busca una dictadura para España y él quiere ser el dictador, sino también lo veréis en otros políticos, por ejemplo, en Alberto Núñez Feijóo, en los políticos separatistas, e incluso a políticos comunistas de Podemos o de Sumar. Por ejemplo, casos que representan las pretensiones de la Agenda 2030. Tema de salud, las vacunas las quieren imponer por fuerza, sin tener en cuenta lo que dicen los científicos. No hay debate sobre temas si estas vacunas son aptas o no aptas para la salud humana. Una cosa impuesta por la fuerza. Y como te niegues, pues unas multas que te dejan pues en la ruina para toda la vida. Y con esto te quitan las libertades. El tema del bienestar animal, que realmente no es bienestar animal, pues se busca que la gente no tenga animales. Esto también va con la Agenda 2030. La alimentación también viene pues que las granjas, pues la manera de criar tiene que ser de unas condiciones de mucho espacio para los animales, y pues esto va a encarecer mucho la producción de carne. Y lo va a encarecer mucho, y además puede que la reduzca también la producción, pero que en realidad lo que nos están buscando es que comamos insectos y carne sintética, que van a dar la excusa de que la cría de animales es malo para el medio ambiente por el tema de las emisiones de carbono, que esto no tiene nada que ver en absoluto, porque los propios científicos dicen que en el mundo, en el planeta Tierra, se necesita aún un poco más de emisiones de carbono, porque esto es bueno para las plantas, que las plantas son las que limpian el medio ambiente, las que las depuran y además equilibran el clima. Por tanto, pues con estas excusas de medio ambiente, no hagáis caso. Buscan, por ejemplo, tener a todo el mundo controlado, no solo con la alimentación, que busca que coméis carne sintética e insectos, para así no cultivar alimentos convencionales y no criar animales. Buscan pues también reducir las fuentes de energía. Por ejemplo, pues solo quieren que haya energía solar y energía eolítica, y obligan a suprimir las centrales nucleares, las centrales térmicas y derribar las presas. Esto nos lleva pues a que el país habrá muy poca energía, porque del sol, cuando no hace sol, ¿qué energía puede producir? Además se necesita muchísimo espacio para poner paneles solares. Y la energía eolítica, la de estos molinos que mueven viento, cuando no hace viento, ¿qué se hace? ¿Cómo se genera la electricidad? Claro, el que tiene el control de la electricidad tiene el poder, igual que el que tiene el control de los alimentos tiene el poder. Y derribando pantanos, pues indirectamente están provocando los riesgos de inundaciones, tal como ha ocurrido en Valencia y ocurrirá en otras partes de España, porque han derribado las presas
y no hay forma de contener el curso de los ríos. Que además, con las presas tenemos reservas de agua y además las presas también sirven para producir energía hidroeléctrica, electricidad. Pues esto, con lo de la Agenda 2030, lo están derribando, con la excusa de que los ríos tienen que seguir su cauce natural y los peces lo mismo. Cuando en realidad, si se retiene agua, hay agua para las necesidades humanas y también para las necesidades de la naturaleza, porque va a haber agua para regar. Los acuíferos, o sea, los depósitos subterráneos de agua, van a estar más llenos. Por esto es interesante, es importante que se respeten las presas y que no se provoquen sequías, porque si se derriban los pantanos, van a provocar sequías y la falta de agua, todo es peor. Pero bueno, esto es uno de los objetivos de la Agenda 2030. También la supresión de centrales nucleares. Las centrales nucleares es la forma de crear electricidad más barata y más abundante. Y aquí en España las están suprimiendo, mientras que en el resto del mundo están abriendo más centrales nucleares. Que si la reactividad contamina y estas historias, bueno, hay que saber que se lanzaron 2 bombas atómicas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Y años después, en el resto del mundo, en Estados Unidos, en Rusia, en atolones del Pacífico, se han hecho ensayos nucleares. Han habido algunas averías, algunas fugas de radioactividad, por ejemplo, en Chernobyl y en Fukushima o Fukuyama, no me acuerdo, una ciudad japonesa, que esto fue algo grave, pero ¿cuántas víctimas produjo? ¿Se está muriendo la gente en Japón? No, claro, siempre hay unos riesgos, pero el caso es que las centrales nucleares cada vez están más y más seguras. Pues la Agenda 2030 lo quieren suprimir, porque si controlan la energía, la poca energía que quede, van a poder controlar el resto de la sociedad. Y esto lo llaman para cosa sostenible, cosa apta para el medio ambiente, lo cual es falso. Y también con la descarbonización o con prohibir el uso de carburantes fósiles, es decir, de petróleo o de carbón, que también mueven las centrales nucleares, con la excusa de que el petróleo, los carburantes, la gasolina, el gasoil o el uso de carbón, pues provocan muchas emisiones de carbono que provocan calentamiento. Bueno, esto es falso, porque muchos científicos de los más reputados, incluso con premios Nobel, dicen que en la Tierra se necesitan un poco más de emisiones de carbono, como decía antes, porque es bueno para las plantas. Si hay más plantas, más limpia va a quedar el planeta Tierra y pues el clima también más equilibrado. Fijaos una cosa, en un pueblo que tenga una plaza muy grande y le plantáis árboles, cuando están crecidos, pues dan sombra y en verano cuando hace mucho calor, bajo la sombra de los árboles, pues parece que hace una temperatura mucho más fresca. Además, el aire está mucho más limpio. Esta plaza, si no hubiera árboles y el suelo solo fuera asfalto y hormigón, pues provocaría un efecto radiador que da mucha más calor. Entonces, ¿qué pensáis que es mejor para el medio ambiente? Con árboles se genera un poco más de humedad y la temperatura es un poco más baja. Por tanto, esto es mucho más adecuado. Por tanto, para las plantas, lo mejor para ellas es que haya un poco más de emisiones de carbono. Aparte, como el tema de las emisiones de carbono, que se dice también como esta excusa que están dando de cambio climático, lo que están haciendo los políticos para controlar a la sociedad es poner más impuestos. Derriban pantanos y os quiere poner más impuestos con la excusa de las emisiones de carbono en las que están acusando a los ciudadanos que son los que contaminan. Y no es así. Además, también, por ejemplo, el tema del coche eléctrico. Quieren terminar con la fabricación de coches de carburante, que son mucho más eficaces y mucho más potentes. Los coches de carburante duran muchísimo más. Y, por ejemplo, si tienes que subir una rampa, puede. O si tienes que subirte encima de un bordillo, puede. O si tienes que llevar un remolque, por ejemplo, una caravana
puede. Un coche eléctrico no puede. Para un coche eléctrico una rampa es un problema. No tiene bastante fuerza para arranque. Subirse encima de un bordillo también. Y ahora, por ejemplo, con las riadas, las inundaciones de Valencia, ¿qué máquinas pensáis que han ido ahí a sacar lodos, a separar con palas, con grúas, etcétera, etcétera? ¿Qué tipo de máquinas creéis, máquinas móviles creéis que han ido allí? Todas con carburante. No hay ninguna máquina eléctrica. No vais a ver ninguna ningún tractor tipo pala que sea eléctrico. Tampoco vais a ver camiones eléctricos para llevar cargas detrás. O sea que para un caso de emergencia los vehículos eléctricos no sirven, no funcionan. Además, los vehículos eléctricos se deterioran antes, caducan antes, no pueden durar muchos años. Y también, aparte de momento, tampoco pueden hacer muchos kilómetros. Además, si todo el mundo tuviera coche eléctrico, se tendría que hacer una infraestructura de cargadores que tampoco tenemos. Y no solo es que lo tengamos, es que si se cierran las centrales nucleares, si se derriban las centrales térmicas, si se derriban las centrales hidroeléctricas, los pantanos, ¿de dónde va a salir la electricidad para la carga de los coches eléctricos? Aquí hay una farsa total. Lo que se busca es que los coches eléctricos, que de entrada son mucho más caros, con gran diferencia con respecto a los de los carburantes, pues que sean coches solo a disposición de los más ricos. E incluso las ciudades pues están impidiendo que los coches de carburante puedan entrar adentro y solo pues pueden entrar coches eléctricos. Esto es dictadura, esto es quita de derechos y esto es lo que busca la Agenda 2030. También, por ejemplo, de lo que se está hablando también de que es uno de los objetivos de la Agenda 2030 es las ciudades de 15 minutos. O sea, no te van a dejar salir de la ciudad. Tendrás que ir con transporte público, que vaya con una batería eléctrica o que vaya con gas. O tendrás que hacer uso del tren, que también vaya con electricidad, que vengas a ver de dónde va a salir esta electricidad. Y la tendrás que ir compartiendo con otra gente, que venga a saber qué tipo de gente es, que pueda que sea incompatible con tu manera de ser. Una persona, un ciudadano, es mucho más libre si tiene su propio vehículo y tiene que poder desplazarse a cualquier lugar que quiera de la ciudad y a cualquier lugar que quiera del país. No se puede decir ciudades de 15 minutos o ciudades de 15 kilómetros solamente y que no te dejen salir. Esto es un atropello contra las libertades y otras de las imposiciones de la Agenda 2030 que nos quiere controlar a todos y pues nos quiere quitar las libertades a todos. Como os decía, os quieran poner impuestos climáticos, más impuestos. Esto, cuanto más impuestos, pues menos libres se puede ser. No quieren que tengamos vivienda y para esto pues están haciendo estas leyes que favorecen a los ocupas y también quiere que haya mucha delincuencia. Por eso las leyes son muy tachas. En otros países que van encaminados o están haciendo pues las reformas para que se acabe implantando la Agenda 2030. También el tema de la invasión inmigrante. La Agenda 2030 busca un gobierno mundial, un control de la sociedad a nivel mundial. Este control lo va a tener una élite. Esta élite pues van a ser las personas que estarán alrededor de la persona que más tenga poder, el dictador que tenga poder. Por ejemplo, antes con la dictadura nazi, Adolfo Hitler o la dictadura comunista, José Stalin, los privilegiados eran los comisarios, eran las personas cercanas al líder. Con la Agenda 2030 ocurrirá lo mismo. Los privilegiados van a ser los políticos y los potentados cercanos a las personas que tengan el máximo control económico de todo el país. Por tanto, de todo el mundo. Por tanto, lo que les interesa es un mundo globalizado. Y por esto están fomentando las invasiones inmigrantes. Estas invasiones inmigrantes es algo parecido a las invasiones bárbaras de la época de los romanos, que llegó a la decadencia del Imperio Romano. Porque con estas invasiones son por parte de gentes que son de otra cultura, hablan otro idioma, tienen otra religión,
tienen otra manera de ver y entender la vida y el mundo. Y como estas mentalidades tan distintas, pueden haber incompatibilidades que puedan dar lugar a muchos conflictos. Pero los países donde hay, pues, grupos tan dispares de personas que son del país y personas que son de fuera del país y que han venido, por no decir que han invadido, pues debilita mucho esta sociedad. En un país como una sociedad debilitada, pues lo que ocurre es que pues se puede tener más fácil tener que controlarlo. Y bueno, y otro de los objetivos de la Agenda 2030, porque hay varios, hay muchos más, es que desaparezca el dinero en efectivo y que solo exista el dinero digital. Solo podrás hacer los intercambios económicos, los ingresos y los pagos con dinero digital, con dinero que tengas en el banco, mediante una tarjeta, mediante un móvil, mediante anotar un PIN en cualquier parte que sirva de pago o que sirve para, pues, los flujos dinetarios. Y siendo así, pues el gobierno puede controlar a todo ciudadano, puede saber lo que gasta, puede saber lo que compra, puede saber los lugares a donde va, porque el dinero deja rastro, deja pistas de todo. Y además, este dinero, el gobierno se puede apropiar. El gobierno puede decir, puede poner un límite a tus gastos, porque puede decir que esto no es bueno para el cambio climático, que no puede ser que haya unos ciudadanos que estén mejor que tú. Tiene que tener un límite. En definitiva, esto lo que va a llevar es a que se pierdan las libertades. Pues todo esto que estoy exponiendo es la Agenda 2030. Y es algo que hay que, pues, hacer que no sea así. Y pues en esto va Pedro Sánchez, que sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de vergüenza, y abiertamente, por ejemplo, en esta semana en el Congreso de la UGT o en el Parlamento Español, ha ido en su solapa exhibiendo el PIN de la Agenda 2030. Y seguro que lo va a exhibir posiblemente también en el Congreso del Partido Socialista, que se va a celebrar este fin de semana. Y qué bueno que esto está diciendo abiertamente lo que está buscando Pedro Sánchez: imponer una dictadura en España, tener a toda la sociedad española controlada. La controla como puede, compra a los políticos, compra a la gente de su partido, compra a los medios de comunicación con dinero del Estado, dinero que es de todos los españoles, porque lo quita con los impuestos. Controla también la televisión, poniendo a frente a personas afines a él que transmiten el mensaje que a él le interesa y que tapen otro tipo de mensajes, otro tipo de realidades que también existen para que la gente pues no esté informado. Y además para crear una determinada una tendencia de opinión que se le favorezca a él. Y esto es la Agenda 2030 y esto es el PIN que lleva Pedro Sánchez, para que sepáis realmente cuáles son estas verdaderas pretensiones. Y no solo es Pedro Sánchez, también en esto está Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, que aplica las mismas políticas de la Agenda 2030. Y por esto ya repito una vez más, como he dicho en otros vídeos anteriores, que el Partido Popular y el Partido Socialista son prácticamente lo mismo, porque ambos son Agenda 2030. Quieren imponer la Agenda 2030, algo que es malo, algo que nos lleva a una dictadura, algo que nos lleva a un control de toda la sociedad. Entonces, los ciudadanos no son libres, los ciudadanos no tienen derechos, los ciudadanos, el Estado, el que tiene el poder, el gobernante de turno, el que tiene el poder, busca tenerlos sumisos, sometidos, y para esto les interesa pues que estén empobrecidos, que haya conflictividad a nivel social, con diversidad de pueblos, que para esto fomentan la invasión inmigrante y la delincuencia con leyes muy laxas que favorecen a los delincuentes. Quieren obligar a comer comida insana, quieren que se provoque sequías, derribando pantanos y causando inundaciones que causan desgracias.
y en fin, toda una serie de cosas que les interesa tener controlada a toda la sociedad, pese a estas excusas muy bonitas que dan por un mejor clima, por un mejor medio ambiente, terminar con el hambre, por una mejor salud, por una ciudad más movible, libre de coches. Pero bueno, el tema de la movilidad, de los coches, lo que tienen que hacer las ciudades es hacer calles más anchas, como están haciendo en Estados Unidos, o de los edificios, hacer que los sótanos y la primera o segunda planta sirva para aparcamientos de los vehículos, porque en la época actual el vehículo, el coche, es inherente al ciudadano, es el símbolo de la libertad, lo que le permite desplazar de un sitio a otro y en donde tienes una cierta intimidad, sin contacto con otros ciudadanos. Bueno amigos, pues es esto, que sepáis lo que significa la Agenda 2030 y el PIN de la Agenda 2030 que se pone Pedro Sánchez y otros políticos. Y que en vez de esto se debería llevar el PIN de la bandera de España, como una muestra de que España es su patria, que le interesa el bienestar de España, que para él España es lo único importante, pero no lo es. A España le está llevando a la ruina, a la pobreza, a la delincuencia, a la invasión inmigrante, a cada vez más impuestos, a conceder a todo lo que les piden los enemigos de España, los separatistas, y a llevarla a un mal gobierno. Y esto es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Por esto no lo vais a ver nunca que lleve el PIN de la bandera de España, porque estos que lo sostienen y se aprovechan mucho de España, los separatistas, les dirían, esto no lo puedes llevar aquí. El PIN de la bandera de España no lo puedes llevar en la solapa, porque nos ofende. Pero sí tienes que llevar lo de la Agenda 2030, que también nos viene muy bien, porque así somos unos políticos corruptos que podemos controlar más la sociedad, a costa de lo cual estamos viviendo y llevamos una vida mejor, sin que nos importe para nada el bienestar de los ciudadanos. Y que lo de la Agenda 2030 es un relato para tener pues a la ciudadanía con el cerebro lavado, que se piense que se va con buenas intenciones, pese a todos estos cambios sociales que están imponiendo y que hacen que pues la sociedad, la vida sea aún peor, de peor calidad, más cara, sin coche, sin alimentos sanos, sin agua, sin energía, sin una justicia adecuada, justa, en la que se castigue bien a la delincuencia, por ejemplo, en fin, sobre todo una serie de muchas cosas. Y bueno, ya sé que os he mostrado estos líderes políticos con el PIN, y para terminar os lo dejo otra vez y os digo que tengáis muy buen día y hasta el próximo vídeo amigos. Adiós.